Mucho gusto, señoritas. Trabajaremos a continuación nuestra ficha de autoaprendizaje número 1 del curso de archivo. Vamos a continuar con la explicación de las reglas internacionales de archivo. Encontramos la regla número 8 que nos indica cómo archivar nombres con parentescos. Cuando encontramos estos casos en los cuales el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto llevan el mismo nombre, podemos diferenciarlos con su parentesco. Puede ir viendo usted, tenemos a Jorge Camposeco padre, hijo y nieto. Quiere decir que los tres se llaman igual. Y para reconocer quién es quién, a uno le llamamos padre, al otro hijo y al otro nieto. Este parentesco que le agregamos constituye unidad de archivo y nos va a servir de guía para ordenar alfabéticamente. Puede darse cuenta que de primero pusimos al hijo porque la H va antes en orden alfabético, luego la N y de último la P. ¿Cómo archivar apellidos con prefijos? En nuestra novena regla se nos explica que cuando encontramos apellidos con prefijos, estos se van a quedar con la unidad que le sigue, con la palabra que le sigue. Y puede ver el ejemplo. Juan Orlando de León. Los prefijos, ¿cuáles son? En este caso es de la, del, de los. Esos son los prefijos. Se van a quedar entonces con el apellido. Colocamos de la Peña y el nombre. De León y los nombres. Del Valle y los nombres. Siempre seguimos invirtiendo en primer lugar. Tenemos la regla número 10. Esta nos indica cómo archivar nombres con las mismas letras iniciales. Debemos de optar por colocar en primera posición al nombre más pequeño. Tenemos el ejemplo Enriqueta Ramírez Mota. Enrique Ramírez Mota. Los dos se llaman de una forma bastante similar. La única diferencia es de que uno es Enrique y la otra persona es Enriqueta. ¿Quién va a ir en posición según orden alfabético? En primer lugar, Enrique. ¿Por qué? Porque es el nombre más corto. Puede ver el otro ejemplo. Tenemos José, Josefa y Josefina. Los tres de apellidos Donis Ortega. El más corto es José, luego Josefa y el más largo, Josefina. Esto nos ayuda a agilizar un poquito el orden alfabético, guiándonos por el tamaño. Pero claro está, deben de ser las mismas letras. Regla número 11. ¿Cómo archivar nombres comerciales? Estos se van a quedar tal como están. No les vamos a cambiar de posición y cada uno de sus nombres pues va a constituir una unidad de archivo. Tenemos editora educativa, puede ver usted, editora es la primera unidad y educativa es la segunda unidad. ¿Cómo archivar nombres comerciales con firmas de personas? Regla número 12. En estos casos, el nombre comercial pasa al final y aplicamos las reglas de archivo que corresponden al nombre. Podemos ver el ejemplo. JG Molina Escritores. Quedará archivado Molina porque es el apellido, JG que son las iniciales, cada una constituye unidad, y Escritores que es el nombre comercial, el nombre de la empresa. Ellos se dedican seguramente a escribir libros o textos. ¿Cómo archivar nombres comerciales separados con guiones? Regla número 13. Esta regla es muy sencilla. Cuando encontramos nombres que tienen guiones o comas de por medio, estos se van a eliminar y vamos a clasificar por unidades. Cada una de estas palabras será una unidad. Si hay alguna regla adicional que aplicar, la aplicamos. De lo contrario, solamente
Omitimos los guiones o las comas y separamos en unidades. Encontramos la regla número 14, cómo archivar nombres comerciales con artículo. En estos casos el artículo pasa al final del nombre encerrado entre paréntesis y puede ver que no constituye unidad de archivo. Debe de comprender bien que esto aplica para nombres comerciales. El artículo pasa al final y no constituye unidad de archivo. Regla número 15. ¿Cómo archivar nombres comerciales con preposiciones? ¿Cuáles son las preposiciones? De los, de las, de él, etc. Estas preposiciones serán dejadas con la unidad que aparece antes y encerradas entre paréntesis. Tenemos el ejemplo, la casa de los trinchantes. Ese artículo la, en la regla anterior se nos explicó que pasa al final encerrada entre paréntesis. Casa es la primera unidad, de los, que es la preposición, se queda con casa entre paréntesis. Trinchantes pasa a la segunda unidad y se acompaña del artículo. Debe de repasar las reglas, de lo contrario no las va a dominar. En la actividad que debe de realizar, aplica las reglas de archivo a cada uno de los nombres que yo le proporciono en este listado. Luego de verificar que estén bien aplicadas las reglas, ordena alfabéticamente. Y por último, en un cuadrito similar al que tiene acá, agrega todos los nombres ya ordenados alfabéticamente y separados por unidades de archivo. Si no comprendió alguna regla y necesita que le refuerce, por favor me escribe. Tengan muy bonito día.